Me llamo Lucía, tengo 32 años y soy profesora de literatura en un instituto público en Córdoba. Estoy casada con Andrés desde hace 6 años. Podría decir que somos una pareja estable, correcta, pero no feliz del todo. Hay un silencio entre nosotros que no es precisamente paz. Es esa clase de silencio que se instala poco a poco, como el polvo en una casa cerrada. Ya no hay discusiones, pero tampoco emoción. Nos hablamos con respeto, pero no con deseo. Y tal vez por eso, todo cambió ese fin de semana en Ezcaray, en la Sierra Riojana. Fuimos allí para pasar unos días con la familia de Andrés, en la casa de campo que tienen desde hace décadas. Un lugar encantador, de piedra y madera, escondido entre árboles y con vistas a los valles. Siempre me gustó esa casa, huele a chimenea, a pan casero y a bosque mojado. Es el tipo de sitio que invita al recogimiento, y a pensar demasiado. Aquella vez estábamos todos, los padres de Andrés, don Ramón y Isabel, su hermana Marina, que acababa de volver de Valencia con un nuevo novio italiano, y nosotros. Nunca había pasado tanto tiempo con todos juntos. Al principio, me sentía como invitada en mi propia vida. La primera noche, tras una cena deliciosa, la señora Isabel hacía unas croquetas de espinacas que rozaban la perfección, nos acurrucamos en el salón frente al fuego. Llovía suave, la chimenea crepitaba y todos teníamos mantas sobre las piernas. Marina, siempre inquieta y creativa, propuso jugar a «verdad o reto». Dudé. Me parecía algo adolescente, pero nadie se opuso. Incluso don Ramón, tan serio y sereno, aceptó con una media sonrisa y se acomodó en su butaca favorita. Me senté entre Andrés, que ya estaba distraído con su teléfono, y don Ramón, que me ofreció una copa de vino tinto sin decir palabra. El juego empezó con risas y tonterías, cantar una canción, contar un secreto de infancia, decir qué superpoder querrías tener. Pero poco a poco, el tono fue cambiando. Don Ramón parecía tener suerte. Ganaba todas las rondas en las que se podía elegir a quién preguntar. Y siempre, sin falta, me elegía a mí. Al principio pensé que era casualidad. Pero después de 5 turnos, empecé a preguntarme si no lo hacía con intención. Lucía, me dijo con voz tranquila, dime una verdad, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente deseada? Silencio. Todos dejaron de reír. Andrés me miró de reojo, pero no dijo nada. Yo forcé una sonrisa. Supongo que hace mucho. Qué pena, contestó él, sin apartar la mirada. Hay personas que merecen sentirse deseadas cada día, aunque sea en silencio. No supe qué decir. Sentí calor en el rostro. No era incomodidad. Era otra cosa. Algo que me removía por dentro. En las siguientes rondas, los retos se volvieron más personales. Tuve que recitar un poema que me emocionara. Luego, improvisar un pequeño baile con los ojos cerrados. Y finalmente, dibujar con el dedo una figura sobre la palma de alguien. Escogí a don Ramón. No sé por qué. Mientras deslizaba mis dedos sobre su piel, sentí que algo me temblaba por dentro. Él no se movió. Solo sonrió, casi con ternura. Andrés no pareció notar nada. Estaba revisando sus mensajes. Cuando el juego terminó, Marina y su novio se fueron a su cuarto. Isabel se retiró temprano y Andrés dijo que subiría a darse una ducha. Yo me quedé unos minutos más en el salón, recogiendo las copas. Sentía algo distinto en el aire. No era solo la tensión, era una especie de claridad incómoda. Salí a la terraza de piedra. El aire frío me golpeó con fuerza. Las luces del pueblo allá abajo parpadeaban como luciérnagas. Cerré los ojos. Quería ordenar mis pensamientos. ¿No puedes dormir?, preguntó una voz grave. Era don Ramón. Traía 2 tazas de té humeante.
Me ofreció una. Dudé. La acepté. Las noches así me obligan a pensar en lo que no digo, dijo él, mirando hacia la niebla. Me quedé callada. Su presencia era fuerte, pero no invasiva. Había en él una calma que no necesitaba imponer nada. Se sentó a mi lado, sin tocarme. Lucía, dijo al cabo de un rato, a veces me pregunto si tú sabes lo especial que eres. No por lo que haces, sino por cómo callas. Sentí un nudo en la garganta. Nadie me hablaba así. No desde hacía años. No desde antes de casarme. Mereces sentirte viva. No solo útil. No solo buena. Viva. Sus palabras eran como gotas de agua cayendo en una piedra seca. Quise responder, pero no pude. Él me sonrió y se levantó, dejando su taza aún caliente en el borde de la barandilla. Buenas noches, Lucía. Me quedé allí. Sola. Con la taza en las manos. Y con una extraña pregunta ardiendo por dentro, ¿y si él tenía razón? La mañana siguiente parecía igual. Pero yo no. En el desayuno, todos reían, comían pan con aceite y mermelada, hablaban de política y de un nuevo restaurante en Logroño. Andrés me dio un beso en la frente, automático, como el saludo entre dos compañeros de trabajo. Yo fingí una sonrisa. Don Ramón no dijo mucho. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que él había sentido lo mismo que yo. Por la tarde, hicimos una caminata ligera entre los pinos. Marina y su novio iban haciendo fotos. Andrés caminaba siempre delante, sin mirar si yo le seguía. Ni una vez me ofreció la mano. Era como si caminara solo. De vuelta en la casa, ayudé a Isabel con el caldo. Estábamos solas. Ella hablaba con dulzura sobre los nietos que esperaba tener algún día. Yo respondía con frases cortas. Sentía que ya no encajaba del todo en aquel mundo. Mientras pelaba zanahorias, don Ramón apareció de nuevo. Esta vez no me ofreció ayuda. Solo se puso a mi lado, en silencio. ¿Te gusta enseñar literatura? Preguntó de pronto. Asentí. Mucho. Aunque a veces siento que los alumnos están demasiado lejos, no del idioma, sino de sí mismos. Como tú, quizá, respondió sin mirar. No supe si lo dijo como broma o como diagnóstico. Me quedé quieta. Tienes una mirada de alguien que está a punto de despertar, añadió. Y eso da miedo. Esa noche, todos se acostaron temprano. Andrés se encerró con el portátil, diciendo que tenía que adelantar trabajo. Marina y su novio salieron a ver las estrellas. Yo bajé con una manta al salón, buscando algo de calor que no fuera solo físico. Don Ramón apareció poco después. Esta vez no llevaba nada en las manos. Solo su presencia. ¿Puedo quedarme? Preguntó. Asentí. Nos sentamos frente al fuego, uno en cada sofá. A veces creo que vivir sin sentir es más cómodo, pero mucho más triste, dije. Él suspiró. Lo triste no es no sentir. Lo triste es darse cuenta demasiado tarde de lo que uno ya dejó de buscar. Cerré los ojos. El sonido del fuego era hipnótico. Tengo miedo, confesé. Eso es porque importa, respondió. Nos miramos en silencio. No hubo contacto. Ningún gesto fuera de lugar. Pero el espacio entre nosotros parecía cargado de algo nuevo. Cuando subí al dormitorio, Andrés ya dormía con los auriculares puestos. Me metí en la cama. Pero esa noche supe, por primera vez en mucho tiempo, que algo dentro de mí había despertado. Y que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, desperté con la cabeza nublada, como si mis pensamientos no hubieran descansado en toda la noche.
El cuerpo me pesaba, pero no de cansancio físico, era una sensación emocional, como si hubiera algo atrapado entre la garganta y el pecho. Andrés ya no estaba en la habitación. Escuché voces abajo, el sonido de tazas y platos. Me vestí con calma, escogí un jersey beige de lana suave, unos vaqueros ajustados y mis botas favoritas. Algo en mí empezaba a preocuparse por cómo me presentaba. Por primera vez en mucho tiempo, me recogí el pelo con intención. Al llegar a la cocina, todos estaban ya desayunando. Isabel preparaba pan tostado con aceite de oliva virgen y rodajas de tomate. Marina hablaba sin parar de un nuevo museo en Valencia. Andrés estaba sentado, riendo con su madre, pero su mirada apenas me tocó cuando le di los buenos días. Don Ramón estaba en la cabecera de la mesa. Me miró y sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Solo un segundo. Pero bastó. ¿Dormiste bien, Lucía?, preguntó, con voz cálida. Más o menos, dije, sonriendo con suavidad. Marina propuso ir a visitar una bodega cercana, famosa por sus vinos artesanales y su arquitectura. A todos les pareció buena idea, menos don Ramón. Creo que aprovecharé para quedarme aquí. Me apetece disfrutar un poco de la casa vacía. Andrés dudó. No sé si ir. Me duele un poco la cabeza. Pero Isabel no se lo permitió. Nada de quedarse encerrado con pantallas. El aire fresco te vendrá bien. Vamos todos. Noté que ella sabía más de lo que decía. Durante el trayecto en coche, sentí un nudo en el estómago. Sabía que don Ramón y yo estaríamos solos por unas horas. La idea me asustaba, pero también me hacía sentir viva. La bodega era preciosa. Piedras rojizas, techos altos de madera, y el olor penetrante del vino añejo mezclado con humedad antigua. Hicimos la visita guiada, tomamos fotos, escuchamos con atención a la enóloga que nos hablaba de fermentaciones y barricas. Pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a la casa, a don Ramón, al fuego de la noche anterior. Intenté mantenerme presente. Probé un vino joven, tomé notas mentales como si me importara. En una foto grupal, Andrés me pasó un brazo por los hombros. Automáticamente. Casi sin contacto. Como si se apoyara en una silla. Volvimos al atardecer, con bolsas de souvenirs y botellas de vino. La luz cálida del sol bañaba las laderas y un aroma a madera mojada flotaba en el aire. Al entrar a la casa, todo estaba en silencio. Subí al cuarto a dejar mis cosas y luego bajé a la sala. Allí estaba él. Sentado en la butaca junto a la chimenea, con un libro en las manos y una taza de té en la mesa auxiliar. Me vio. No dijo nada al principio. Solo me hizo un gesto suave con la cabeza. ¿Sola?, preguntó al fin. Solo por unos minutos, respondí con voz contenida. Cerró el libro lentamente y lo dejó a un lado. Me senté en el sofá frente a él. El fuego aún no había sido encendido, pero la luz dorada del atardecer bastaba para llenar el salón de calidez. Entonces, dijo, esos minutos deberían valer la pena. No supe cómo interpretar la frase. ¿Era una provocación? ¿Una confesión? ¿Un reto? Siento que no debería estar aquí, dije al cabo de un momento. Estás en tu casa, Lucía. No me refiero al lugar. Me refiero a esto. A cómo me siento. Él se inclinó un poco hacia adelante. Sin acercarse demasiado, pero lo suficiente para que su voz llegara más íntima. Sentir no es un delito. Lo que hacemos con lo que sentimos, sí puede serlo. Mis manos temblaban ligeramente. Quería sostener algo. Una taza, un cojín, lo que fuera. Pero me quedé quieta. ¿Y si lo que siento me cambia, eso está mal?
No, respondió él, casi sin dudar. Eso significa que estás viva. Lo miré. Y por un instante, sentí que toda la sala giraba muy despacio, como en cámara lenta. Él no me tocó. No me dijo nada más. Pero su presencia era tan fuerte que llenaba todos los espacios. Entonces escuchamos el ruido de un coche aparcando. Nos incorporamos con rapidez. Me levanté como si algo se hubiera roto. Fui a la cocina, fingiendo buscar agua. Cuando el resto de la familia entró, nadie notó nada. Yo, en cambio, sentía que llevaba dentro una especie de terremoto silencioso. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba cargado. Marina contaba anécdotas del viaje, el novio intentaba entender los chistes en español, Isabel hablaba de recetas. Pero Andrés estaba especialmente callado. Y observaba. A mí. A su padre. A los dos. Con cierta inquietud en la mirada. Después, en el cuarto, cerró la puerta y me miró serio. Lucía, dijo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, contesté, con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando entre tú y mi padre? Me congelé. No era una acusación, ni un grito. Era una pregunta directa, dicha con una mezcla de miedo y dolor. Nada. Andrés. No está pasando nada. Todavía, añadió él. ¿Qué quieres decir? Te conozco, Lucía. Y lo conozco a él. No, son tontos. Y no sois inocentes. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. No podía mentir. Pero tampoco podía confesar algo que ni yo misma entendía del todo. Tal vez, suspiró, tal vez deberíamos pensar si esto tiene sentido. Lo nuestro. Esa frase me dolió. Aunque en el fondo, sabía que tenía razón. Andrés durmió de espaldas, en silencio. Yo no dormí. Pasé la noche escuchando la lluvia sobre el tejado. Y preguntándome en qué momento habíamos dejado de buscarnos. A medianoche, bajé en silencio al salón. Necesitaba respirar. No podía quedarme encerrada en ese cuarto. Él ya estaba allí. Don Ramón. Despierto. En bata. Mirando las brasas apagadas de la chimenea. ¿Tú también? Me preguntó, sin sorprenderse. Asentí. Me senté cerca, sin hablar. El silencio era cómodo. Casi íntimo. A veces, dijo, el insomnio no es por café ni por estrés. Es porque el alma no puede dormir. Yo no sé qué hacer, susurré. No hagas nada, respondió. Solo siéntelo. Escucha. Nos quedamos ahí un largo rato. La casa entera parecía contener la respiración. ¿Puedo preguntarte algo? Dije, casi en un murmullo. Lo que quieras. ¿Te ha pasado esto antes? Él miró al fuego apagado. Hace muchos años. Con una mujer que había olvidado lo hermosa que era. Y lo recordamos juntos. Pero luego ella tuvo que seguir su camino. ¿Y tú? Yo, no he dejado de pensar en ella desde entonces. Me miró con una mezcla de ternura y gravedad. No había deseo explícito en sus ojos. Era algo más profundo. Más peligroso. Me levanté. No podía quedarme más. Le di las buenas noches en voz baja y subí a mi habitación con el alma hecha un nudo. Y al entrar, vi algo que me congeló. El móvil de Andrés estaba desbloqueado sobre la cama. En la pantalla, una conversación abierta con su madre. Un mensaje reciente. Lo sabía. Está ocurriendo. Lo vi en sus ojos. ¿Qué hacemos?
No dormí esa noche. Después de leer el mensaje en el móvil de Andrés, ese mensaje donde su madre decía, lo sabía, está ocurriendo, lo vi en sus ojos, supe que las cosas ya no volverían a ser como antes. Lo que había empezado como un juego de miradas, de palabras suaves y silencios compartidos, ya había cruzado esa frontera invisible. No hacia lo físico, aún, pero sí hacia algo más difícil de controlar, el deseo de ser vista. Cuando amaneció, fingí estar dormida. Andrés se levantó sin hacer ruido. No me tocó. No me miró. Aquel gesto, que un día fue rutina amorosa, ahora parecía un acuerdo tácito, no fingir afecto donde ya no lo había. Bajé más tarde, envuelta en una chaqueta de lana, con un pañuelo fino atado al cuello y los labios pintados en un tono suave, casi color piel. Hacía años que no me arreglaba en una casa rural. ¿Por qué ahora? En la cocina, Marina hablaba emocionada sobre ir al mercadillo local. Isabel preparaba huevos revueltos. Don Ramón, sentado en el porche de piedra con un café en la mano, leía en silencio. Mis pasos se escucharon sobre el suelo de madera. Él levantó la vista. Fue solo un segundo. Pero suficiente. Me miró como si supiera que yo no había dormido tampoco. Como si lo llevara escrito en la cara. Lucía, me saludó con su voz siempre baja, siempre templada. Buenos días, Ramón, respondí, usando su nombre por primera vez sin el don. Él sonrió apenas. Durante la mañana, salimos todos. Marina quería mostrarle el pueblo a su novio italiano, y Andrés, tras un breve intento de decir que se sentía mal, fue obligado por su madre a acompañarnos. El aire fresco cura más que el paracetamol, dijo con tono firme. Yo caminé por calles empedradas, fingiendo interés en escaparates con embutidos y mantas bordadas. Pero mi mente no estaba allí. Andrés no me habló en toda la mañana. Volvimos antes del mediodía. Isabel quiso preparar cocido, así que me ofrecí para ayudar. Fui a la cocina, lavé verduras, corté patatas, encendí el fuego. Don Ramón apareció sin hacer ruido, como siempre. ¿Te ayudo? Preguntó. Claro, respondí, sin girarme. Nos movíamos en silencio. Él pelaba zanahorias. Yo picaba cebolla. Cada gesto tenía una cadencia casi coreográfica. Había entre nosotros un lenguaje nuevo. Ni tenso, ni cómodo. Era denso. Como una tela fina que cubre algo que no se debe tocar. Hoy te ves distinta, dijo de pronto. ¿Distinta cómo? Como si supieras algo que antes no sabías. Lo miré. Él no sonreía. Hablaba en serio. Asentí lentamente. Sí. Es posible. ¿Y eso es bueno o malo? Todavía no lo sé. Continuamos cocinando. El vapor del caldo llenaba la cocina, empañando los cristales. El calor del fogón se mezclaba con el calor en mi cuello, bajo el pañuelo. Sentía mi piel más viva. Como si mi cuerpo se hubiera encendido sin avisar. Lucía, dijo él de pronto, bajando la voz. Si en algún momento esto te incomoda, si algo de mí te hace sentir presionada, solo dímelo. No quiero confundirte. Me detuve. Dejé el cuchillo. Lo miré. No me confundes, Ramón. Me despiertas. Esa tarde no hubo caminatas ni excursiones. La lluvia volvió, lenta, constante. Un manto de gotas decoraba los cristales. Cada uno se encerró en su espacio. Andrés dijo que tenía que terminar un informe y subió al despacho. Marina se quedó con su novio viendo una serie. Isabel dormía una siesta. Y yo bajé al salón. La chimenea apagada. Las cortinas entreabiertas.
Y sobre la mesa, un libro, La mujer rota, de Simone de Beauvoir. Era mío. O eso creía. Pero tenía subrayados que no reconocía. Frases marcadas con lápiz. Esperaba que el amor llenara sus grietas, pero solo la dejó más expuesta a su propio vacío. Lo cerré con suavidad. Lo leí esta mañana, dijo Ramón, detrás de mí. Me lo encontré en la biblioteca y no pude evitar abrirlo. Me giré. Estaba allí, con una manta sobre los hombros. No era provocador. No era teatral. Era solo él, en su forma más honesta. ¿Por qué esa frase? Le pregunté. Porque me recordó a ti. Y a mí también. Nos miramos. Nadie dijo nada más. Y de pronto, sin pensarlo demasiado, me senté a su lado. No había espacio para fingir. No había espacio para juegos. ¿Qué estamos haciendo? Pregunté al fin. Lo mismo que hemos estado haciendo desde la primera noche, respondió. Reconociéndonos. No hubo besos. No hubo caricias. Solo un silencio tan fuerte que casi podía oírse. Pero cuando nuestras manos se rozaron apenas, sentí un cosquilleo recorrerme como un relámpago. Un contacto inocente. Legal. Accidental. Pero que me dejó sin aire. Nos levantamos cuando escuchamos ruidos en la cocina. Era Isabel. Nos alejamos sin prisa, sin vergüenza, pero con un temblor interno que no podía explicarse. Durante la cena, Andrés se mostró más frío que nunca. No era enojo. Era distancia. Como si ya no supiera cómo acercarse. Yo apenas probé la comida. Mi apetito había cambiado de forma. Esa noche, en la habitación, Andrés me miró sin decir palabra. Su expresión era extrañamente vacía. ¿Tú me sigues queriendo? Preguntó. La pregunta me dolió. No por el contenido, sino porque me obligaba a verbalizar algo que ni yo quería aceptar. No lo sé, Andrés. Ya no lo sé. Él se giró. No respondió. Y en su silencio, sentí que acabábamos de firmar un final. Me levanté en plena madrugada. Bajé sin ruido, con el corazón latiendo como si escapara de algo. La casa estaba en penumbra. La chimenea encendida. Y él estaba allí. Ramón. Sentado. Esperando sin esperar. Me acerqué. Él no se movió. Me senté. Nuestros cuerpos separados por un cojín. Pero el calor entre nosotros llenaba la habitación. ¿No te vas a dormir? Pregunté. No puedo. No mientras sienta que no has dormido tú. Lo miré. No sabía cómo aguantar tanto sin hacer nada indebido. Sin tocarme. Sin besarme. Pero esa era precisamente la trampa. Porque ese autocontrol era lo que más me atraía. Tengo miedo, confesé. Eso es porque estás a punto de hacer algo importante, dijo. ¿Y tú? Yo ya lo hice, Lucía. Y se llama verte. Nos quedamos allí, frente al fuego. Mi mano sobre mi rodilla. La suya apenas a unos centímetros. Ni un centímetro más. No era necesario. Porque a veces, lo que más arde, no se toca. Desperté con una calma falsa. De esas que no nacen del descanso, sino del cansancio emocional. La noche anterior había dormido poco, aunque no hubo palabras, ni gestos que rompieran nada. Solo silencios largos, el crujir ocasional de la madera en la casa, y mi cuerpo dando vueltas en la cama como si buscara otra piel. Andrés seguía durmiendo cuando salí del cuarto. Me puse ropa cómoda,
pantalones de algodón claros, un jersey fino y una bufanda de lana azul claro. Era un día nublado, de esos que parecen pedir que uno se quede en casa. Pero mi mente no encontraba cobijo en ningún rincón. Al bajar, escuché a Isabel en la cocina, preparando infusión de tomillo con miel. Marina ya se había ido al pueblo con su pareja. Ramón estaba afuera, en la galería, leyendo con una manta sobre las piernas. Era tan temprano que el cielo aún no estaba completamente iluminado. Me detuve en la puerta. Él no me vio. Lo observé unos segundos, con esa curiosidad que nace cuando alguien nos empieza a importar de una forma que no entendemos del todo. Me obligué a caminar en otra dirección. No podía quedarme allí mirándolo. No debía. Al mediodía, todos estábamos en la casa. Isabel quiso preparar un almuerzo especial, lentejas con chorizo, pan gallego y vino joven de la bodega que habíamos visitado. Andrés me ayudó en silencio a poner la mesa. Hacía días que sus palabras se reducían a lo mínimo. Me pregunté si era por prudencia, o porque ya no tenía nada que decirme. Ramón llegó al comedor con un libro bajo el brazo. Saludó a todos con la calma de siempre. Pero cuando me miró, hubo un segundo de más. Fue tan breve que solo yo lo noté. O eso creí. Durante la comida, se habló de política local, de un antiguo profesor de marina, de la crisis del aceite de oliva. Cosas triviales que llenaban el aire. Yo respondía a todo con sonrisas. Pero sentía que mi silla estaba más vacía de lo que parecía. Cuando terminamos, Isabel propuso ver una película por la tarde. Andrés se excusó, dijo que tenía que revisar unos informes del trabajo. Me ofrecía ayudar con los platos, y Ramón también. Nos quedamos los tres en la cocina. Isabel lavaba. Yo secaba. Él organizaba los cubiertos. Todo normal. Todo correcto. Pero por dentro, la corriente era otra. ¿Tienes frío?, me preguntó Ramón en voz baja, mientras me ofrecía un paño limpio. Un poco. Aunque no es el clima, dije sin pensar. Él asintió despacio. Hay fríos que vienen de dentro. Y son más difíciles de quitar. No respondí. Sentí que cualquier palabra que saliera de mí podía sonar como confesión. Así que guardé silencio. Por la tarde, me refugié en la pequeña biblioteca del segundo piso. Quería estar sola. O al menos, sin espectadores. Me senté en el sillón bajo la ventana, con un libro abierto pero sin leer. Las palabras flotaban frente a mis ojos sin sentido. No escuché cuando Ramón entró. Solo lo noté cuando dijo, con tono sereno. ¿Puedo acompañarte? Claro, contesté, sin levantar la vista. Se sentó en la butaca del otro lado. Entre nosotros, una mesita con una lámpara apagada. La distancia era suficiente. Pero el silencio pesaba más que la cercanía. He pensado mucho en ti, Lucía, dijo de pronto. No desde el deseo. Desde la comprensión. Me removí en mi asiento. No por incomodidad, sino porque me dolió lo justo que eran sus palabras. Yo también pienso en ti, admití. Y eso me confunde. Él miró hacia la ventana. Afuera, los árboles se mecían con un viento suave. Lo peor no es estar confundido. Lo peor es vivir con todo tan claro, que uno ya no siente nada. No lo miré. No quería enfrentar la intensidad de su expresión. Pero sabía que tenía razón. Nos quedamos en la biblioteca un rato más. No hubo gestos fuera de lugar. Ninguna insinuación. Ninguna caricia. Solo la cercanía de dos personas que sabían que algo dentro de ellas empezaba a cambiar. Cuando Ramón se levantó para irse, dijo: Lo que no se dice, también pesa.
y cerró la puerta con delicadeza. Esa noche, Andrés me esperaba en la habitación. Tenía una expresión cansada. Como si ya supiera lo que iba a escuchar. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo sé, respondí. Él la sintió. ¿Lo has pensado? Sí. Y me senté en el borde de la cama. Ya no estoy segura de qué estamos sosteniendo. No quiero mentirte. No te he traicionado, pero he sentido cosas que no sé si puedo ignorar. Andrés bajó la cabeza. Lo sabía. Lo he sentido también. No con otro. Pero contigo. Que ya no estás aquí. Nos quedamos así, en silencio. Dos personas que alguna vez se eligieron, y que ahora parecían entender que el amor, si no se cuida, se convierte en rutina compartida. ¿Qué hacemos?, susurré. Lo que haga falta, dijo él. Aunque eso signifique dejarnos ir. Me mudé esa noche al cuarto de huéspedes, sin palabras grandes, sin lágrimas de película. Era una pausa. Un espacio. Una necesidad. Pero no dormí. Mi mente estaba en otro lugar. En la biblioteca. En el silencio compartido. En todo lo que no había pasado, y sin embargo había cambiado tanto. A las 3 de la mañana, revisé el móvil. Una notificación nueva. Un número desconocido. Nos cruzamos en Madrid. Te vi hoy en Ezcaray. No pensé que aún te recordaría. Pero sí. Llámame si quieres. Me quedé helada. ¿Quién era? ¿Cómo me había encontrado? ¿Me había observado sin que lo notara? Me levanté, fui hasta la ventana. Afuera, la luna se reflejaba en los tejados. La casa dormía. Excepto él. Ramón estaba en la galería, sentado con una manta sobre las rodillas. No hacía nada. Solo, estaba. Y en ese instante, entendí que el corazón, a veces, no se parte. Se divide en rutas. Y alguna de ellas, por más que uno intente evitarla, llama demasiado fuerte. La mañana siguiente amaneció clara, como si la tormenta silenciosa de los últimos días hubiera decidido dar una tregua. El cielo, por fin azul, dejaba ver las montañas a lo lejos. La casa entera olía a pan tostado, a mermelada de naranja y a madera tibia. Pero dentro de mí, no había calma. Solo una especie de eco que rebotaba en cada rincón de mi conciencia. Te vi en Ezcaray. No pensé que aún te recordaría. La notificación seguía en mi móvil, como si su mera presencia cambiara la temperatura del cuarto. No contesté. No sabía si quería hacerlo. Pero tampoco podía borrar el mensaje. Era una presencia silenciosa que se sumaba a todo lo no dicho. Me duché sin prisa. Me vestí con una blusa blanca de lino y unos pantalones suaves de algodón gris. Nada llamativo. Solo, cómodo. Quería sentirme ligera, como si eso ayudara a ordenar lo que dentro de mí se volvía cada vez más pesado. Cuando bajé, la casa estaba casi vacía. Marina y su pareja se habían ido a caminar temprano. Isabel preparaba una tarta de manzana en la cocina. Andrés, según ella, había salido a dar una vuelta solo, sin decir mucho. No pregunté a dónde. En el salón, Ramón leía el periódico. Al verme, bajó el ejemplar con suavidad. No dijo nada. Pero sus ojos parecían buscar una señal en los míos. Me senté en el sofá opuesto. La mesa baja nos separaba. Pero la conversación, cuando llegó, fue como una brisa. ¿Cómo dormiste?, preguntó. Mal. Pero bien. Él sonrió. Sabía que entendía. ¿Te vas hoy?
añadió. Sí. Creo que ha llegado el momento. Para todos. Ramón asintió. Detrás de su serenidad, noté un gesto sutil de tristeza. ¿Volverás a Córdoba? Sí. Pero no sé por cuánto tiempo. Ni sé cómo. Hubo un silencio largo. ¿Y lo que está entre nosotros? Preguntó, sin dramatismo. Sigue ahí, dije. Pero a veces lo que más importa, no puede vivirse en el lugar donde nació. Nos quedamos unos segundos mirando las llamas suaves de la chimenea. Era irónico, justo cuando las cosas se calentaban por dentro, el mundo afuera se enfriaba. ¿Puedo escribirte? Preguntó él, casi en voz baja. Puedes. Pero no prometo responder. Asintió con dulzura. A veces escribir es suficiente. A media tarde, preparamos todo para irnos. Isabel me abrazó con una fuerza que no había mostrado antes. Marina, distraída, evitó la despedida larga. Andrés guardó las maletas en el coche sin hablar mucho. Antes de subir, me acerqué a Ramón. Estaba de pie bajo el olivo del jardín, con las manos en los bolsillos y los ojos puestos en el horizonte. Gracias, le dije. Por nada, respondió. Por todo. Y, sin pensarlo, me ofreció su mano. Solo eso. Un gesto discreto, pero profundo. La tomé por unos segundos. Fue como cerrar un círculo. El camino de regreso fue largo. Andrés conducía en silencio. Yo miraba por la ventana, repasando mentalmente cada rincón de esa casa, cada conversación, cada mirada. El aire entre nosotros era diferente. No hostil. No tenso. Solo, vacío. Como si ambos aceptáramos que el vínculo había cambiado de forma, sin necesidad de estallar. Llegamos a Córdoba al anochecer. Nos bajamos del coche. Cada uno con su maleta. Ninguno preguntó qué pasaría después. En casa, me encerré en mi estudio. Encendí una vela. Me senté frente al ordenador. Y abrí el mensaje. Nos cruzamos en Madrid. Te vi hoy en Ezcaray. Llámame si quieres. Lo releí 1, 2, 3 veces. El número no estaba registrado. Pero algo en esa frase me inquietaba. Madrid. Ezcaray. ¿Quién podía ser? Finalmente, con el corazón acelerado, escribí. ¿Quién eres? La respuesta llegó menos de un minuto después. Alguien que aún no ha terminado su historia contigo. Y justo entonces, la vela parpadeó. Un viento leve se coló por la rendija de la ventana. Y supe que, aunque ese capítulo terminaba, lo que venía después, no era paz. Era fuego. Un nuevo comienzo. O una trampa diferente. Pero esta vez, yo elegiría cómo entrar,